Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2019. Bueno, ya prácticamente el año le queda solamente un mes y algunos días más. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv. La del programa es @frente a frente 9 y mi cuenta personal @jaircuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, con muchas cosas que comentar, José, pero hoy quiero referirme puntualmente al tema de la inseguridad en las busetas. Siguen reportándose robos en la ruta que conduce de los Altos Mirandinos a la capital y viceversa. No hay manera, José, de que esta situación no pueda ser controlada. Y yo creo, en verdad, que esto no se resuelve, José, con una alcabala. Esto no se resuelve con una simple alcabala. Yo creo que tiene que haber un trabajo de inteligencia mucho más agudo para que a la gente le permita transitar con seguridad en la ruta que va de Caracas a Los Teques y viceversa. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos además a su espacio de opinión, de información y de entrevistas frente a frente. Bueno, sí, efectivamente, hoy tenemos muchas informaciones de carácter nacional, sobre todo también internacionales. Pero tú acabas de abrir con una información sumamente importante. Está dentro de la agenda de la cual yo dispongo para los programas, que es el caso pues de los atracos que se producen constantemente a nivel de las camioneticas o de los busetas que transportan a los pasajeros desde Los Teques a la capital de la República. Pero es que también dentro de la propia capital, en Los Teques, se han registrado muchos atracos. Nos han reportado, por ejemplo, atracos a diario en la zona de lo que es La Estrella, el sector del Trigo, Lagunetica. En el Trigo, en Lagunetica, en estos días, bueno, en horas de la 1 de la tarde asaltaron a varias personas con una diferencia de media hora, ¿no? Los casos de los asaltos que se producen viniendo desde Tejerías hacia acá, a los camiones cargados de alimentos, bueno, esos son constantes, no son a cada rato. Recientemente hubo el desmantelamiento de una banda que opera allí en esa zona, en la zona de donde llaman los Países Bajos. Bueno, pero no ha sido todo, continúan pues estos atracos. Y el llamado es a las autoridades policiales a objeto de que tomen nota de esta situación. El caso de las camionetas, los usuarios constantemente siendo víctimas de ello, la cantidad de jóvenes estudiantes que tienen que trasladarse a la capital de la República. Bueno, y fíjate, Jairo, hay un trayecto de la carretera panamericana en donde se produce el mayor número de atracos. Y también viniendo de Plaza Venezuela, cerca de donde está Longaray, allí hacia ese sector. Bueno, lo han agarrado allí de sopita. Y en la carretera panamericana, bueno, lo que es el kilómetro 1 en adelante, hasta el kilómetro 7 aproximadamente. El tema también, José, es que montan pasajeros en las rutas, ¿no? Normalmente cuando se viene de Plaza Venezuela hacia Los Teques, la acción la realizan en la Valla Coche. Y en algunos casos logran desviar las camionetas hacia la Mariposa o hacia el Clúster Poliedro. Ahora, yo digo una cosa, las autoridades deberían estar pendientes por lo menos en su patrullaje, porque yo creo que es mucho más útil un patrullaje que una alcabala, José. Te lo digo por el uso de funcionarios.
tú ves una alcabala hasta 10 funcionarios policiales, pero ves muy pocas motos haciendo patrullaje. Si un policía, un guardia nacional, observa que un autobús de esto, en la ruta Caracas-Los Teques, va rumbo al poliedro, obviamente que esto tiene que llamar la atención. En el caso inverso, entonces montan gente en el kilómetro 8 y allí en ese tramo pues se producen los atracos. Eso de verdad que es muy desagradable, José. Yo creo que es una de las situaciones que deben corregirse lo más rápido posible. En Caracas ocurre también, aunque en menos escala, pero hace tiempo se reportaba que eso ocurría muchísimo en la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador, en el tramo ese rápido, la vía rápida, expresa de la Avenida Libertador, bueno, ahí aprovechaban para hacer su trabajo los delincuentes. Yo creo que aquí tiene que imponerse un ejercicio de inteligencia, porque evidentemente las bandas son las mismas. O sea, la vez que a mí me tocó pasar por ese desagradable incidente, por cierto, le dieron un disparo a una niña que venía al lado mío, a la semana, José, yo vi los mismos delincuentes en la misma parada. Los mismos delincuentes en la misma parada. Yo venía subiendo y los vi allí parados, más o menos a la misma hora. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo de inteligencia. La policía, cuando se empeña en eso, logra resolverlo. Mira, José, otra cosa. No sé si tuviste la oportunidad, el fin de semana circuló una comunicación, una carta, que le escribió Héctor Alonso López. A Rafael Marín. A Rafael Marín. Sí, cómo no, tuve oportunidad de leerla completa. Una carta muy sentida, además, porque, bueno, fueron compañeros de lucha juntos, ¿no? Generacionales. Y hay que decirle a nuestros amigos y amigas televidentes que Rafael Marín llegó a ser el secretario general nacional de Acción Democrática. Y fue presidente de Fundayacucho. Y presidente de Fundayacucho y gobernador también. Gobernador del Estado. Y senador de la República. Senador y diputado del Estado. Y además fue víctima de un tubazo en la cabeza que lo mantuvo varios días en terapia intensiva. En terapia. En los tiempos del Congreso, de la Asamblea Nacional. Eso fue, creo que cercano al año 2002. Muy cercano. 2002, sí. Estuvo muy mal, y después de eso Marín fue a España. Ahora, curiosamente, José está asumiendo un rol que yo le tengo mucho afecto a Marín y mucho respeto. Marín es un hombre formado, es un hombre leído, letrado en el lenguaje de la política, y de verdad que me ha llamado mucho la atención esa conducta que está teniendo. Los seres humanos somos independientes y somos libres para tomar tal o cual decisión. Lo que no podemos ir es en contra de la historia, ¿no? O sea, si a mí por poco me parten la cabeza en una acción vandálica de ejercicio de lo que podemos llamar como un fanatismo político, bueno, mal podría yo sentarme en una mesa a conversar nada, por Dios. Es decir, no sé si esa circunstancia, incluso fui a visitarlo, José, cuando estaba en terapia intensiva, no sé si esa circunstancia le borró la memoria, no lo sé, lo lamento mucho. Y por lo demás, este equipo que está haciendo una gira, que por cierto no han sido recibidos. Bueno, quizás yo diría que la parte más importante de esa gira es que no han sido recibidos por ninguno de los organismos internacionales a los cuales ellos han acudido, ¿no? Ni los van a recibir. No, y tampoco los van a Entonces, recibir. eso quiere decir que los desconocen. Ahora me da más la impresión de que más es una gira más en defensa del gobierno que en defensa del país. Entonces, se están viendo las costuras de manera protuberante, y eso no es sano ni siquiera para ese grupo donde hay amigos. Tú tienes amigos, tenemos amigos comunes allí, y creo que las cosas como se están llevando no es la mejor, no genera confianza. Y más, José, cuando nos aproximamos a lo que hemos dicho aquí, a un proceso electoral que es evidente que así el otro grupo opositor comience
con su afán de desmotivar el voto, es evidente que van a haber elecciones. Y lo procedente es participar, pero ya tú estás viendo, José, que ya tú estás viendo vaivenes. Si la representación opositora va a quedar en manos de este grupo, José, va a ser muy precario. Bueno, de que allá a que vengan esas elecciones pueden haber pasado muchas cosas en este país. Bueno. ¿No? De aquí a allá. Porque hay mucha gente que estima, por ejemplo, que las elecciones regionales podrían ser para el mes de diciembre del año que viene. No creo. Otros piensan que puede ser a mediados de año. Yo creo que la fecha que más se está corriendo es esa, a mediados de año. Con este o sin este CNE, lo estamos advirtiendo con tiempo. Con este o sin este CNE. Ahora, José, eso es una excusa que alimentaron los políticos para no participar, porque se ven en desventaja, porque se han dedicado a otras cosas. Pero el voto hay que motivarlo, con este CNE o con el que viene. ¿Por qué? Ahora que tú hablas de ese voto motivado, ¿no te ha llamado la atención lo que el gobernador Héctor Rodríguez pretende hacer este domingo que viene? Sí, totalmente. ¿Ah? Y fíjate una cosa, que no ha tenido mucha difusión. No ha tenido una gran difusión. No ha habido una gran motivación, no ha habido. Sí, bueno, es el afán de trasladar la posibilidad de que las comunidades puedan manejar recursos, prácticamente desmontando el ejercicio de las alcaldías. Ahora bien, José, si esto es una consulta popular, ¿por qué no se ha difundido? O por lo menos una consulta que está en manos del Consejo Nacional Electoral. Yo estuve, Jairo, escuchando, ¿no?, a los alcaldes de oposición decir que ninguno de ellos fue llamado a consulta por parte del gobierno regional. Y lo mínimo que podían haber hecho desde la gobernación de Miranda era haberlos llamado, haberles informado. Por supuesto, no, pero es que cuando tú haces una consulta pública tienes que difundirla. Porque yo te aseguro, José, que el 80-90% de la oposición no va a participar. O no digamos la oposición, la gente ajena a una tendencia o a la otra, que es la mayoría del país. Esa es la mayoría del país. Prácticamente no están siendo convocados a participar. No, pero es que ni nosotros siquiera sabemos cuáles son las condiciones. Totalmente. Entonces, bueno, ese tipo de arbitrariedades, ese tipo de acciones contribuyen a que se generen climas de crispación política. Eso es como ponerle un poquito más de pimienta a una sazón que ya está bastante picante. Ahora, ¿será que Héctor Rodríguez tiene otros intereses? Bueno, no, yo no sé, porque yo entiendo que esto solamente se está haciendo en el estado Miranda, pero por eso es insólito, Okay. José Fernández salió denunciándolo, le salió al paso a esto, pero fíjate, ahí ha habido falta de una acción contundente de la oposición, porque no es solamente el alcalde del municipio de Los Alias, ha tenido que producirse. Nos salió un manifiesto. Pero eso no es suficiente. Pero únicamente que por parte de los alcaldes de oposición del Estado. Eso no es suficiente. No es. Tiene que ser contundente, claro, y hacerle saber al país lo que se pretende votar. Evidentemente, yo sé que eso va a ser otra consulta írrita, absolutamente ajena al Estado de Derecho, pero si se materializa, pasará como en la defensa de la constituyente, un hecho cumplido. Pero se está utilizando los recursos también, en este caso, del Estado. Claro, no, y el mismo CNE, que yo no he visto, José, una propaganda para motivar la participación. Lo que sí estoy seguro es que el Partido Socialista Unido de Venezuela movilizará su maquinaria y el lunes amanecerán victoriosos con esta situación que, insisto, le echa más pimienta a una sazón que está bastante picante. Yo creo que el objetivo fundamental es movilizar y tener
presta pues las No, comunas. pero perdón, exacto, claro. Aparte de movilizar la maquinaria, ¿no? Porque ya el PSUV ha advertido, están engrasando la maquinaria y están preparándose para las elecciones. Allá quienes se sientan sorprendidos por esto, ¿no? Pero los aires que circulan, José, dentro de un sector de la oposición no son los de la actitud de participar. Bueno, Mira, vamos a dar la bienvenida. Ya está aquí justamente con nosotros nuestro invitado en la mañana de hoy, el internacionalista Fran Gil, ¿no? Tenía tiempo, Fran, que no venía. Fran, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Agradecido en primer lugar por la invitación, como siempre. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. ¿no? Fran, vamos a comenzar, porque tú manejas muy bien el tema internacional, vamos a comenzar por hacer un análisis desde Río Grande hasta la Patagonia, ¿te parece? En lo que está pasando y cómo lo ves tú, para tocar otros temas. Claro, bueno, fíjense, unos días antes que nada para toda la audiencia de Mira TV, fíjense que hay un escenario interesante, ¿no? El panorama de las relaciones internacionales, lo primero hay que tener claro que no existen personas vegetarianas, ¿no? O sea, es una pugna, una pelea que hay ahorita, como decía bien Jairo, desde la Patagonia hasta el Río Grande, donde hay un elemento fundamental, hay una reconfiguración de las relaciones internacionales en este momento. Es decir, hay varias agendas de reconfiguración de ese mundo. En primer lugar, la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que plantea pues una defensa a ultranza del dólar. Hay otras agendas dentro de lo que conocemos como el panorama norteamericano. Está la llamada la agenda del Estado profundo. Está la llamada agenda del señor Soros, que tiene un planteamiento desde los sectores anglosionistas. Y también, bueno, las agendas que han venido creciendo con los llamados países emergentes, en primer lugar Rusia y en segundo lugar China, ¿no? Y esa pugna que se está dando a nivel mundial, donde aparentemente no hay juegos de guerra, ¿no? Pero hay terrorismo y desestabilización, hay grupos armados, hay sanciones unilaterales contra ciertos países, entonces ha llevado hasta guerras comerciales, conflictos en guerras derivadas, sea Siria, sea Libia, ¿verdad? Y que ese escenario, bueno, se ha mudado a América Latina. Muchas personas piensan que lo que se está dando en nuestros continentes, bueno, parte de una práctica espontánea de la gente. Hay mucha espontaneidad, ¿cómo no? Somos el continente más desigual del mundo. Pero fundamentalmente hay una pugna detrás de todos esos actores que están disputándose en arena nacional y en arena continental el juego geopolítico mundial. Y fíjense que hay un detalle interesante. Nuestro país, un país que significa que es faro en América Latina porque significa entrada y salida, como lo es Venezuela, una entrada y una salida para el continente, ha sido acusado últimamente, ¿no?, de estar promoviendo esos intentos desestabilizadores, llamados así, sea en Colombia, sea en el Ecuador, sea en Chile también, incluso hablan de sus reminiscencias en Bolivia. Entonces fíjense que hay todo un juego interesante, diplomático, geopolítico, militar, porque cada vez más se hace patente la conformación de un bloque anglosionista, bien, donde estaría conformado ese bloque por los Estados Unidos, Canadá, Australia, que ya formalmente ha solicitado su entrada en la OTAN, Nueva Zelanda, y complementaría ese nuevo bloque anglosionista finalmente Gran Bretaña, que está en pleno proceso de salida o de retiro de la Unión Europea, el conocido Brexit, ¿no? Y alrededor de ese nuevo bloque anglosionista, que tiene su agenda planteada, que compite con, digamos, el bloque Rusia-China, aunque hay otros países alrededor también de las dos superpotencias euroasiáticas, encontramos pues que este bloque anglosionista está sumando acólitos a través de todo el mundo. Dices Israel, dices el Brasil, que ha cambiado históricamente, esto es algo insólito. Brasil por primera vez, un país que ha tenido una relación privilegiada con el Caribe, o con los países del Caribe, con África, con el sudoeste asiático, sea Indonesia, sea Malasia. El Brasil por primera vez votó a favor del bloqueo a la isla de Cuba, algo insólito. Eso, bueno, va dando más transparencia y diafanidad a lo que se está operando a nivel geopolítico. Y por supuesto Colombia, que todos sabemos que Colombia hace unos años para acá juega un papel de espía, ha entrado en la OTAN. Es decir, si Venezuela tiene un conflicto con Colombia por el río Táchira,
no estaríamos teniendo un conflicto con Colombia, estaríamos teniendo un conflicto con la OTAN. Y según el artículo 5 de esa misma organización militar, aunque se viste de defensiva, es una organización eminentemente militar, afirma en su artículo 5 que si hay un conflicto con uno de los aliados, todos responderán de manera unánime en favor de ese aliado. Es decir, si el conflicto sería con Colombia, no sería con tal, sino con la OTAN. Y la OTAN, en su mayoría, el 60-70% del presupuesto lo emite los Estados Unidos. Entonces es una situación compleja que se ha venido registrando en América Latina. Hay una situación también que eso va más a lo doméstico, es decir, a lo interno de los países, años de acumulación, de descontento, de medidas económicas que han beneficiado al gran capital, sea extranjero o nacional, la conformación de élites exclusivistas que no han aceptado ni siquiera gobiernos, no voy a decirlos ni siquiera socialistas o comunistas o revolucionarios, sino gobiernos progresistas de raigambre socialdemocrático, ni siquiera los han aceptado porque vemos que estas élites económicas no quieren pagar impuestos, quieren dejar hacer, dejar pasar en todo lo económico, y eso ha causado un descontento o digamos una explosión social, para verlo con el caso de Chile, que ha estallado, bueno, de manera incluso, digamos, hasta sorpresiva, ¿no? Fran, te he escuchado con mucho detenimiento tu posición y me parece que gran parte de ella está ajustada a la verdad de los hechos que se han venido suscitando. Ahora bien, se está especulando mucho en torno a estos casos de América Latina y el foro de Sao Paulo recientemente celebrado en Caracas. Realmente, en tu concepto de analista, pues, de político, como especialista en estas cuestiones internacionales, ¿tú crees que el presidente Nicolás Maduro tenga la suficiente ascendencia para provocar esos cambios que se están dando? Mira, fíjate que es una pregunta muy interesante porque engloba una serie de problemáticas. Voy a ir como ya el destripador, voy por partes, ¿no? La primera es la siguiente, fíjate, se ha dicho que el Foro de Sao Paulo es una estructura, una organización prácticamente de desestabilización, una suerte de grupo de inteligencia, ¿no? En primer lugar, el Foro de Sao Paulo es una organización muy genérica, ¿verdad?, donde entran todas las expresiones de la izquierda, o de lo que se hace llamar izquierda, ¿no?, o sea, socialdemocrática, socialista, e incluso centroizquierda. Hay organizaciones de derecha. Es más, el Foro de Sao Paulo durante muchos años fue financiado por grandes transnacionales, entre ellas Coca-Cola, la Ford. Es decir, que es una organización donde es un ventetú, diríamos en el lenguaje común. Y se le está dando por medio de una propaganda, porque al final del día, esta pugna que se está dando y que comentaba anteriormente, al final del día es una guerra. Una guerra que evidentemente lo que le faltan son las bombas, ¿no? Pero es una guerra que maneja todos los instrumentos de guerra. La propaganda, las campañas ideológicas, la guerra sucia y la mentira. Fíjense, y con esto voy a desmitificar un poco lo del tema del Foro de Sao Paulo. Se acusa que el presidente Nicolás Maduro es una persona de limitada inteligencia. Eso es más o menos la campaña que se ha manejado en los últimos 6 años, ¿no? Se le han hecho algunos epítetos, se le han puesto algunos remoquetes, ¿no?, con respecto a la presunta limitación mental o intelectual del presidente Nicolás Maduro, pero ahora resulta que Nicolás Maduro es una suerte de ser ubicuo y omnipresente que es capaz de movilizar a 500, 600 millones de habitantes en América Latina para derrumbar gobiernos que no están en su propuesta. Eso es algo que no deja de ser algo absurdo. Ahora, que hay una influencia de partidos políticos, organizaciones políticas que pertenecen al Foro de Sao Paulo en esas circunstancias en esos países, bueno, eso es innegable. Esa es otra cosa. Por supuesto, además hay una dinámica propia de los países donde hay distintas expresiones, sean partidos del conservadores, partidos tradicionalistas, partidos de izquierda, partidos centristas y hasta partidos evangelistas. Entonces, el Foro de Sao Paulo ha sido como lo fue mucho tiempo la Internacional. De hecho, hay una Internacional Socialista. En esa Internacional Socialista están agrupados todos los partidos de adscripción presuntamente socialdemocrática. Y por ejemplo, voy a sacar, para desmitificar un poco esto, la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos,
y el señor Antonio Guterres, que es secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ambos fueron expresidentes o exsecretarios generales de la Internacional Socialista. Y yo no veo a nadie que diga que, bueno, mira, estos señores en esa cofradía que se reúnen, que es la Internacional Socialista, ninguno sale a desestabilizar países. Entonces hay que enmarcarlo pues dentro de un juego, una pugna global que tiene sus reminiscencias en cada zona regional, ¿verdad? Entre los grandes poderes, las agendas que están planteadas. Por ejemplo, la agenda del señor Soros. George Soros es un señor sionista, señor judío, multimillonario, por cierto, especulador de la bolsa, que desde hace más de 30 años tiene una serie de organizaciones en los países con fines determinados. Y nadie le ha puesto la cascabel al gato aquí en Venezuela, por ejemplo. El señor Soros durante muchos años ha tenido inversiones en las minas de Araya. Eso habla de que el señor Soros tiene un interés especial en la política venezolana. Y aquí está la Carnegie Foundation y muchas de sus organizaciones lobistas que están aquí haciendo juegos dentro y fuera del gobierno venezolano. Eso es preciso que lo tengamos. Hay connotados representantes de la oposición, el señor Vecchio, el señor Esmolanqui, son representantes de esa organización. Open Society es otra de los lobbies que andan por ahí. Entonces es una pugna donde cada quien, bueno, pone sus elementos en la mesa en esta pelea global por los recursos, por los territorios que se está dando desde el plano geopolítico. Frank, ya que tú hablabas del foro de Sao Paulo, ayer estuvo aquí con nosotros Douglas Tineo, dirigente del partido Bandera Roja, y decía que se le estaba atribuyendo a Nicolás Maduro cierta influencia con relación a lo que estaba ocurriendo en los países latinoamericanos. Y él fue categórico de aclarar que bajo ninguna circunstancia Nicolás Maduro podría tener influencia en eso, que se estaba magnificando el liderazgo continental de Nicolás Maduro, porque si hubiese sido Chávez es distinto. Pero en el caso de Nicolás Maduro, él no veía observando a Maduro asesorando a Lula da Silva, por ejemplo, sino lo veía a la inversa, y en el caso de otros países. Eso por una circunstancia, ¿no? Yo quisiera que nos dieras tu opinión, si tú crees que ciertamente hay alguna vinculación del gobierno venezolano con estos procesos, y también quisiera entrar más en contexto con el tema latinoamericano, el caso Bolivia, el caso Chile, el caso Brasil, el tema de las elecciones en Uruguay, para acercarnos un poquito a la región y terminar con Venezuela, ¿te parece? Perfecto. Bueno, fíjense, mira, mi opinión es que muchos años se dijo que todo lo que pasaba en América Latina tenía responsabilidad en La Habana, ¿no? Prácticamente los Castro tenían una suerte de, vuelvo y repito, de presencia ubicua y omnipresente en todos los asuntos. Ahora, bueno, se ha traspolado eso al Foro de Sao Paulo. Mi opinión sincera es que el Foro de Sao Paulo es una organización más que tiene algún tipo de punch dentro de la política interna, pero más allá de eso, en todo caso, las organizaciones realmente trascendentes, es decir, toda esta arquitectura que se conformó en los 20 años de integración, me refiero a la CELAC, a la UNASUR y al mismo Mercosur, eso ha sido desmantelado. Ha sido desmantelado por... ¿Y el ALBA? Y el ALBA, porque el ALBA, digamos que tiene sus integrantes son como más en bloque, ¿no? Hay una similitud, hay una camaradería, para decirlo de alguna manera, entre los gobiernos que conforman, a pesar de que Ecuador ya ha solicitado su salida del ALBA. Pero en el caso, por ejemplo, de UNASUR, se desmanteló una de las propuestas más interesantes que había en tema de integración. La CELAC está totalmente paralizada, el Mercosur de igual manera. En el caso de América Latina, fíjense, hay un problema muy grave en América Latina. Voy a darle en dos platos, ¿no? El primero, la izquierda latinoamericana ha logrado éxitos en materia de bienestar social, es innegable. Los de Bolivia, exaltados a nivel mundial, como ejemplo de, podríamos decirlo así, el milagro boliviano. Sin embargo, el presidente Evo Morales ha salido del poder, ha sido derrocado. ¿Ha sido derrocado por qué? Bueno, hay una intencionalidad de tener un proceso histórico, proceso con raigambre nacionalista, con raigambre indígena, pero que más allá de los, digamos, de las posiciones favorables o desfavorables que uno pueda tener ante un personaje, uno tiene que enmarcar lo que está pasando en Bolivia con lo que hablaba anteriormente. O sea, es una pugna global. Y en las pugnas globales por los recursos, recordando que Bolivia es la principal reserva de gas del mundo y la principal reserva de litio del mundo, no para o no repara en lo que necesita o no necesitan los pueblos, repara en las necesidades de los grandes capitales.
Así ha sido la política durante toda la historia. Nosotros no vamos acá a decir que esto es algo nuevo. Durante toda la historia la política se ha basado en negocios a final del día. Entonces es importante recordar que ese es el trasfondo de una pelea que se está dando entre factores políticos tradicionalistas en Bolivia, que han conocido una expansión interesante, han crecido económicamente en los últimos años, pero es lo que refería anteriormente. Las élites económicas latinoamericanas no van a permitir ningún proceso que de alguna u otra manera corte sus ingentes recursos. Porque ni siquiera es un reparto de la riqueza, como dijo en la grabación la señora esposa, la primera dama del señor Piñera, que ella estaba preocupada porque tenían que repartir sus riquezas. No, es que no estamos hablando ni siquiera de la democratización de la riqueza, sino el reparto del ingreso. El ingreso por concepto de commodity, es decir, extractivo, sea cobre, sea gas, sea petróleo. Entonces lo que nosotros estamos viendo en América Latina, decía Jairo, es una pugna, es una lucha que se está dando entre los factores sociales que pretenden, digamos, echar la rueda de la historia hacia atrás, ¿no? Y los factores políticos que en los últimos años han venido tomando fuerza, es decir, la izquierda, las expresiones progresistas. Está bien, Fran. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con el internacionalista Fran Gil. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Amigos, continuamos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el internacionalista Fran Gil, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fran, ¿te quedó pendiente algo en el análisis cuando llamamos al corte? Sí, fíjate, Uruguay, pues, que es ahorita lo último, ¿no? Este pasado fin de semana. Rápidamente, para resumir, sin duda alguna la izquierda sufre o acusa un desgaste, no solo en Uruguay, pero en específico en las elecciones que estamos viendo. Uruguay es un país pequeño, un país de una población relativamente corta, y además es un país que muestra números interesantes también en términos de bienestar social. Sin embargo, miren, fíjense, el problema estructural que nos va a permitir comprender por qué se están dando estos cambios o estos giros, el llamado del fin del llamado ciclo progresista, y el inicio o el retorno de gobiernos de carácter tradicionalista, conservador, unos abiertamente pro-norteamericanos, como lo ha sido el del gobierno del señor Bolsonaro, refiere pues que la izquierda nunca trascendió la frontera de los planteamientos y las estructuras que le pusieron los gobiernos de derecha, o las estructuras conservadoras. Es decir, no se trascendió a una democracia realmente participativa, a una democracia realmente que le dé permiso, valga el oxímoron, a las personas para que puedan participar directamente en los asuntos y en la administración de sus destinos. Fíjense que la izquierda, por ejemplo, tiene que revisar muchas cosas. La izquierda latinoamericana tiene que sentarse, más allá del Foro de Sao Paulo, más allá de los proselitistas, de los propagandistas, tiene que sentarse y revisar su categoría de análisis, revisar de qué manera, cuál es su cosmovisión sobre el mundo. Porque fíjense que estos procesos de izquierda han estado desde el comienzo infiltrados. El señor Lenín Moreno en Ecuador, no podemos decir que el señor Lenín Moreno en el Ecuador se dio cuenta de que había que cambiar todo un proceso histórico interesante en el Ecuador de un día para otro. O el señor Temer en Brasil. Es decir, estos procesos, y en la misma Bolivia, fíjense que el MAS en pleno prácticamente ha desertado y ha dejado al ya expresidente Evo Morales, a pesar de que hay toda una lucha allí desde el punto de vista de lo constitucional y de lo leguleyo. El casi ya confirmado expresidente Evo, nos encontramos en que el MAS prácticamente con maletas y bagajes se fue, abandonó totalmente al presidente Evo y a su vicepresidente Linera. Entonces, la izquierda, el progresismo necesita revisarse, necesita revisar sus categorías de análisis, necesita revisar qué es lo que realmente se plantea. Si son procesos realmente participativos, si son realmente con integración, lo que ya se llamó en los años 70, 80 las democracias populares, o si son gobiernos que van a estar bajo la égida de organizaciones o cúpulas, sean bipartidistas o unipartidistas. Y eso es lo que se vio en Uruguay, o sea, el pueblo uruguayo le está acusando
a la izquierda o al Frente Amplio. Cuando digo izquierda, uno mete de todo allí. El Frente Amplio en Uruguay está acusando ese desgaste. Hay una reconfiguración del juego político en América Latina que en parte está beneficiando a los sectores dirigentes conservadores, a los potentados económicos, que es lo que está revisándose, o se está realizando, perdón, ahorita en América Latina. Fíjense que en Venezuela es importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, Venezuela, que está en la picota en toda esta situación. Venezuela necesita revisar muchas cosas. La izquierda venezolana necesita revisar muchas cosas. Yo lo digo más allá de mi adscripción partidista, que todos conocen y que no tengo ningún tipo de problema en defender. Pero hay que revisar cosas. Hay que detener la desregulación de la economía venezolana. Hay que ponerle la cascabel al gato a la economía sumergida. ¿Qué pasa con el bachaqueo? ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en Colombia? Aumentó el menudeo de drogas. ¿Cómo eso impacta a Venezuela? Bueno, hay que revisarlo. Hay que revisar nuestro comercio binacional. Aparte de la carga de tener el tema del contrabando, hay que revisar los recursos, la mercancía que viene de Colombia a Venezuela. La Organización Mundial de Comercio prescribe la llamada mercancía en tránsito. Eso hay que revisarlo, sincerarlo y por supuesto poner a este sistema financiero venezolano, que es el que le ha secado el ahorro nacional al país con una tremenda fuga de capital, que es un eufemismo para denominar el robo, poner también en revisión a esa banca, a ese sistema financiero venezolano, que no contribuye, no beneficia, no solo a Venezuela, sino es que en el trasfondo de todo esto, nuestros países no han salido de la hegemonía del dólar. Y hay experiencias significativas a nivel internacional, a nivel mundial. Fíjense el desarrollo interesante que viene dándose en África. África es un continente que la gente lo ve puro esoterismo, pura hechicería, puro atraso. África es un continente admirable, con una clase gobernante muy culta, que ha venido haciendo las cosas muy bien. El ejemplo de Etiopía, que ya tiene incluso su propia línea de aerolínea, que tiene vuelos directos diarios de Addis Abeba, la capital, hacia Brasilia, Río de Janeiro y Buenos Aires, y ya la va a extender a Lima. Eso hace 20 años era totalmente inconcebible que África tuviera eso. Ruanda, Tanzania, con muchas desigualdades todavía. Por ejemplo, Venezuela podría aprender, y nuestros países latinoamericanos, aprender mucho de las experiencias significativas en desarrollo de trigo en áreas tropicales, con Etiopía, con Sudán, ¿verdad? También hay otras experiencias en el sudeste asiático, las experiencias de integración, la integración que han hecho Indonesia, Malasia. O sea, hay unas experiencias a nivel mundial que América Latina no aprovechó. Y nosotros no pudimos salir de una hegemonía del dólar que lamentablemente nos tiene sumido en esta situación y a nuestros países nos ha secado el ahorro nacional. Venezuela es un ejemplo, pero también la Argentina, también el Ecuador, y parece como un eterno retorno de esa década perdida de los 80, donde América Latina estaba totalmente endeudada y nuestras expectativas o esperanzas de desarrollo se vieron coartadas por pagar una deuda que un connotado político llamó una deuda eterna y que desafortunadamente todavía sus hilos siguen pendiendo sobre nuestros países. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Fran Gil. Con el permiso, Fran, tenemos mucha mensajería de texto, me gustaría darle salida a parte de ella. Ya vamos a continuar contigo, interesante este tema. Buenos días, por favor, ¿podrían aclarar la consulta pautada para el 1 de diciembre? ¿De qué trata y quiénes son los consultados? Bueno, quien debe aclarar todo esto es la gente del gobierno regional, ¿no? Realmente lo que sabemos acerca de esta consulta que se va a hacer es que se le está haciendo un llamado a los mirandinos para que salgan a votar, ¿no? Ese día. ¿Pero a votar para qué, Jairo? Bueno, no, es que no sabemos. Yo desconozco, José, honestamente, yo lo desconozco. Yo lo desconozco muy, de verdad que... Para que los recursos que son cobrados por el gobierno nacional, ¿no?, y que son enviados a la gobernación del Estado Miranda por multa o por cualquier otra cosa, pasen a ser administrados directamente a las comunas. Bueno, eso deberían explicarlo. A lo mejor la idea es genial, la idea es fabulosa, pero si
Si no le explican, es lamentable. Buenos días, amigos. En la avenida Bolívar de Caracas deberían prestarle unos bombillos a la Panamericana, ya que parece un arbolito del alumbrado que está. Bueno. Lo hemos dicho más de una vez, ese problema que hay allí en la carretera Panamericana. Caramba, y le hemos hecho el llamado al gobernador, a las autoridades regionales. No es posible de que usted salga del kilómetro 0 en adelante y eso está oscuro totalmente hasta que llegue al kilómetro 7. Totalmente. No, las luminarias no están prendidas de noche. Totalmente. Anoche yo pasé por allí. Totalmente oscuro. Totalmente oscuro. Me siguen llegando mensajes, José, con relación al tema del agua en la Matica arriba. El problema del agua grave allá. Bueno, el problema del agua es grave a todos los niveles de los Altos Mirandines, particularmente en algunas zonas de Los Teques. Por ejemplo, en el caso de Los Teques, lo que es el Barbecho, Santa Rosa, El Castaño, Sector La Cruz, Quenda, Las Flores. Bueno, toda esa zona, la parte alta ya, la parte donde están las quintas, la nación Huaycaipuro, no les llega agua. ¿Por qué? Porque no hay suficiente fuerza, ¿no?, para que el agua ascienda hasta allá. Y además hay una serie de construcciones que se han realizado en los últimos años en la parte baja que consumen el agua. Claro, demandan nuevos servicios que no existen. Es otra cosa. Ahora, fíjate, el caso, qué bueno que tú hablas de eso, el caso de esas construcciones obviamente no son permisadas por los ayuntamientos, por las alcaldías, sobre todo en los sectores más debilitados, más vulnerables. Sin embargo, José, también en las zonas medias, por lo menos en el caso de Carrizal, aquí vinieron un grupo de vecinos a hacer una denuncia con relación a un terreno que presuntamente estarían deforestando con intenciones de hacer un proyecto de carácter agrícola, pero los comentarios que me han llegado, José, no son precisamente eso. Los comentarios que me han llegado es que se estaría preparando la escena allí para construir un complejo habitacional. Entonces, ya una zona que tiene gravísimos problemas de servicios públicos, sobre todo el suministro de agua. Bueno, por aquí nos dicen, entre otros mensajes, Evo no renunció. Fue obligado a pronunciarse porque lo quieren asesinar, así como secuestraron a todos los gobernadores, alcaldes, ministros, que les iban a asesinar a la familia y que durante meses habían llamado cabildos abiertos, y los mercenarios desplegados en toda Bolivia, generando terrorismo y pagando para traicionar a Evo. Es fácil señalar cuando no tienes encima la conciencia que están a punto de ejecutar todo tu gabinete de gobierno con su familia, la traición de un comandante de la Fuerza Armada formado en Chile, porque Bolivia no tiene academia militar, y una policía comprada. Evo renunció para resguardar la vida de muchos y no aceptar la peor masacre política de la historia de Bolivia por parte de las empresas de mercenarios financiadas por los Estados Unidos. Responde eso. Bueno, fíjense que es muy interesante, es parte de un debate que estoy, digamos, emplazando. La izquierda tiene que revisarse, vuelvo y repito, tiene que revisar su categoría de análisis, tiene que revisar su manera de interpretar la realidad. Fíjense, el presidente Evo ha renunciado y el primer autogol que se dio el mismo presidente Evo Morales, y lo digo desde la admiración propia que le tengo, no lo voy a negar, todo el mundo sabe mi posición de izquierda y yo la reconozco con mucho orgullo, pero hay que ser objetivos. Y el primer autogol que se metió el presidente Evo Morales fue haber aceptado a la OEA. Ese fue el primer error. En primer lugar, porque la OEA es una instancia política. Nosotros nos hemos salido de la OEA, hemos denunciado a la OEA y recientemente nos salimos por la misma condición. Lo hemos calificado durante toda la vida como el Ministerio de Colonia. Entonces sorprende grandemente que el presidente Evo, un sujeto tan lúcido, haya aceptado a la OEA como la organización que haya privilegiado los escrutinios en ese país. Ahí está el informe. El segundo lugar, aparte de eso, ese fue el primer autogol. El segundo autogol es el siguiente. Fíjense que a pesar de que el presidente Evo renunció para defender la integridad del pueblo boliviano, ahí están los resultados.
Los resultados sigue siendo una masacre abierta al pueblo indígena, que se une con componentes raciales. Componentes raciales en una configuración social, como ha sido la de Bolivia, un país que es un estado plurinacional, donde hay una diversidad de nacionalidades indígenas, ¿verdad? Que toda la vida estuvieron dominados por una casta minoritaria blanca, desde el mismo 1826, que se formó a partir de la separación del Alto Perú, del Perú, hecha por nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, más allá de todo eso, quiero reivindicar en ese sentido al presidente Allende. El presidente Allende, 5 o 10 minutos antes de su asesinato, recibe una llamada de uno de los generales golpistas ofreciéndole un avión para que él se fuera de Chile con su familia. Y el presidente Salvador Allende respondió de una manera categórica, diciendo una palabra obscena que no puedo repetir acá, recomendándole a ese general que su avión lo utilizara para otras cosas. Lo utilizara para una satisfacción personal y de esa manera no aceptar eso porque él era el presidente. Él sabía que estando él o no, la masacre iba para el pueblo. Y él decidió de manera valiente, de manera con coraje, es decir, aquí todo el mundo se hace llamar revolucionario, pero en las consecuencias del revolucionario está la muerte. Dar su vida por el prójimo. Ahí está el Che Guevara. Entonces, ¿qué decidió Salvador Allende? Que no era ningún militar, era un hombre que venía del mundo académico, de una familia relativamente acomodada, decidió dar su vida e inmolarse con el pueblo chileno. Entonces, decir o argumentar de que hay que proteger al pueblo boliviano con la derecha, una derecha de carácter fascista, con prácticas raciales como las estamos viendo, donde ya han habido más de 20 muertos en la toma ahorita de una instancia, de una empresa, Sencata, fueron asesinados 9 bolivianos, y eso es lo que trasciende por los medios, porque hay todo un apagón mediático. En la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Entonces no comparto esa posición, aunque la respeto posiblemente. Yo no soy quien para aquí dar juicios, pues yo no soy ningún gurú, ningún tipo de hombre que echa los caracoles ni nada por el estilo, sencillamente soy un analista. Pero hay errores que se han cometido, empezando por el de la OEA, ese autogol. Frank, uno de esos errores no fue haber intentado manipular el resultado de las elecciones, porque fíjate, en efecto Evo Morales gana en primera vuelta, pero no le daban los números para ir para proclamarse presidente sin ir a la segunda vuelta. ¿Tú no crees que esa circunstancia precipitó este fin tan desagradable en Bolivia? Fíjate, ya los factores de la oposición alrededor del señor Mesa, mucho antes, meses antes, habían dicho que no iban a reconocer los resultados, porque veían unos vicios dentro de las instancias electorales. Ese es un primer elemento que tenía sobre aviso el presidente Evo. Ese es el primer elemento que tenemos que tener. El segundo es que el presidente Evo creo que tomó posiciones precipitadas. Pero ahora que se está reconfigurando el juego político en Bolivia, uno puede determinar muchas cosas. Vuelvo y repito, la actitud ignominiosa, pusilánime, que ha tomado la dirección del MAS, habla de que el MAS prácticamente dejó solo al presidente Evo. A eso iba. Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. Fíjate que la señora Yanina Áñez, una señora que, como es la política en la actualidad, ¿no? Son estrellas de cine o empresarios que se meten a política. Esta señora, muy bonita ella, que se metió a política, es la que ha asumido la direccionalidad del país. Pero ahora entonces están planteando una nueva ley electoral ya aprobada en ambas cámaras, donde el MAS y este sector al que se le acusa de fascista y de golpista están llegando a acuerdos para convocar las elecciones dentro de 5 meses, buscando la llamada pacificación del país. Eso de pacificación nos dice mucho, viniendo sobre todo de un gobierno que ha actuado de manera violenta y violatoria de todo tipo de instrumento humano hacia el pueblo de ese país. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la izquierda, voy a volver a insistir en ello, soy militante de izquierda, soy militante del PSUV, como lo ha dicho Jairo, pero nosotros la izquierda necesitamos revisarnos nuestra categoría de análisis, si realmente nosotros estamos dispuestos a defender el poder ante las arremetidas de sectores políticos conservadores, sectores políticos tradicionalistas, de sectores políticos que en los últimos años han tomado un giro autoritario. O sea, es decir, la derecha latinoamericana se ha dado cuenta que hay que instaurar liberalismos autoritarios para poder, en esa reconfiguración del juego geopolítico mundial, cumplir con el nuevo redil que se está presentando desde las
de los lineamientos de Washington. Eso es lo que se está presentando. Entonces, a su vez de estas salidas autoritarias, unos programas, unas terapias de choque que realmente están dislocando a las sociedades, están dislocando a los pueblos y están causando toda esta situación que estamos viviendo. Ok, gracias, Fran. Continuamos con parte de la mensajería de texto. Se reporta Johnny Espadavecchia desde el sector El Limón, en San Antonio de los Altos, y nos dice Martínez Natera, buen día, la especulación en San Antonio está a paso de vencedores. Los huevos a 130.000, la carne 140.000, el azúcar en 70.000, el aceite en 100.000 y pare de contar. Ahora me pregunto, ¿quién controla esto? Bueno, Martínez, es muy cierto lo que dice Johnny. San Antonio de los Altos es más caro que Miami. Más caro que Miami, Sí. de verdad. Es increíble Es la es diferencia de precios que hay entre Carrizal y Los Teques. Y Caracas incluso. Sí. Es increíble, José, tú no consigues un producto económico en San Antonio de los Altos. Hay comerciantes de verdad que son muy racionales, pero es increíble como San Antonio se ha convertido en un sitio élite para el consumo de la gente. Y creo que están desconociendo que en San Antonio el poder adquisitivo no es lo que mucha gente presume que es. En San Antonio viven muchos jubilados, muchos militares retirados, muchas personas en la tercera edad que incluso solamente viven de la pensión. Y además que hay un vacío también, una gran cantidad de vivienda de mucha gente que se ha ido. Entonces creo que no están revisando bien el tema de la economía de San Antonio. Yo lo dije en estos días, o sea, una conversación informal, que mucho más poder adquisitivo hay en el municipio de Huaycaipuro que en el municipio de Los Ángeles. Y lo digo con conocimiento de causa. El municipio Ahora, de la Huaycaipuro, pregunta que él se hace también es interesante. ¿quién controla eso? Bueno, ¿Quién controla eso? ¿No? Bueno, no sé si la alcaldía tiene competencia, pero indistintamente de que tenga o no tenga competencia, debe estar vigilante frente a un proceso de esto. Porque el otro tema, José, es que cuando esto pasa a manos del SUNDE, entonces actúan de una manera arbitraria, contraria pues a lo que debe ser. No, lo que tengo establecido es que la ganancia tiene que estar en el orden del 30% de los productos. No, pero eso se acabó. Adelante, Frank. Pero fíjense que yo señalaba anteriormente que en el país se tienen que revisar muchas cosas. Primero se tiene que detener la desregulación. Esto es propio de una desregulación. Estos fenómenos que ustedes comentan. ¿En qué país del mundo usted en una distancia de 10, 15 kilómetros aproximadamente, que puede haber entre San Antonio y el municipio de Huaycaipuro, Los Teques específico, hay una diferencia de precios tal? Eso habla de que hay una desregulación, en eso se tiene que detener. Hay que poner revisión al aspecto fiscal. El presidente Nicolás Maduro reconoció el día domingo que había una convivencia pues, entre el bolívar y el dólar y que él no tenía posiciones dogmáticas. Bueno, hay que revisar eso. Hay que revisar muchas cosas. El país necesita revisarse, necesita hacerse un perfil 20 para poder entonces asumir medidas económicas que puedan detener la desregulación y puedan afrontar el embargo y el bloqueo que se le ha impuesto de manera unilateral al país. Eso habla de conseguir genética para producir alimentos, conseguir tecnología, conseguir desarrollo industrial, conseguir detener la sangría de población técnica que permita en un corto y mediano plazo recuperar el país. La recuperación del país puede ser rápida en la medida de que se reponga la cascabel al gato, fundamentalmente el tema de la economía sumergida. Vuelvo y repito, la prostitución, las drogas, el bachaqueo, el contrabando, la venta de cigarrillos de contrabando, todo eso se tiene que revisar, sincerar. ¿Qué son limones y qué son manzanas? Y de esa manera sanear la economía nacional. Porque al final del día, ¿quién sufre? No sufre, y esto lo digo fuera de mi organización política, lo digo como Fran Gil. ¿Quién sufre? Sufre el pueblo venezolano. Por eso es que el país necesita hacerse un perfil 20, revisarse y afrontar grandes retos a futuro, en paz, con una democracia bolivariana, porque hay un elemento importante. Hay un interés en América Latina de tutelar a Venezuela. Hay un interés ya por medio de un lánguido Grupo de Lima, por medio de un gobierno de la élite gobernante en Colombia,
que no es ejemplo para nadie, es una democracia que durante 200 años por la vía de la consanguinidad han gobernado, prácticamente es una monarquía, y hay que revisar todo eso. Esos señores pretenden tutelar a Venezuela y por eso es que Venezuela tiene que fortalecerse cada vez más en todos sus aspectos, económico, cultural, político y diplomático. Disculpe que lo haya interrumpido. No, está bien, Frank, fíjate, y vamos a retomar un poquito también el tema nacional. Bueno, ya creo que has hecho un análisis bien interesante. El país tiene que reinventarse, ¿no? Hay que hacerse un perfil 20. Sí, me gustó mucho esa expresión. Ahora, Frank, fíjate, estamos a instancias de un nuevo proceso electoral. La situación del país sigue siendo compleja. Estos últimos acontecimientos en América Latina no escapan a que los venezolanos podamos ser vulnerables a hechos similares. ¿Qué crees tú que sería lo viable en este momento para un gobierno que está sancionado, que tiene problemas con 50 y pico de países, 55 países que no lo reconocen, frente a una situación política conflictiva, una situación social que cada día nos agobia más? ¿Qué crees tú que debe ser la ruta más allá? Y completaría yo diciendo que la gente aquí en nuestro país, tú lo ves tranquilamente en las calles y la gente está trabajando y aquí no está pasando nada. Bueno, fíjense que es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. El país necesita, decía, enrumbarse en una revisión, hacerse un perfil 20. Todo tiene que ser por la vía de la paz, por la vía de los mecanismos democráticos consagrados en la Constitución Bolivariana del 99. Ahí está, digamos, en la ruta, en la hoja de ruta sobre lo que podrían ser las posibles soluciones a nuestra problemática. Pero es importante recalcar que, por ejemplo, tú decías 50 países que no reconocen a Venezuela, o al gobierno de Venezuela en todo caso. Es relativo. O sea, fíjense que en estos días no había el suministro de agua a la Embajada de Francia y Francia ha reconocido al señor Guaidó, ¿no? Y había una carta, un documento que donde el embajador de Francia le solicitaba agua a Hidrocapital. Entonces, de facto hay un reconocimiento. El gobierno de Venezuela es el gobierno que representa las instancias de nuestro país a nivel mundial. Venezuela es un país, a pesar de toda una campaña, un país respetado. Es un país que está representado en las principales instancias de las Naciones Unidas y ha sido, incluso hasta, digamos exageradamente, o ha estado sometido a todas las revisiones de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de la ONU, etc. Entonces, nuestro país no puede dejarse llevar por la propaganda también. Hay una guerra desde el punto de vista mediático durísima. Y lo voy a dar con este detalle que se aleja un poco de lo político. En la última fecha FIFA, Venezuela tenía un compromiso de fútbol con la selección del Ecuador, que finalmente lo tuvimos fue con Trinidad y Tobago, aquí en el Olímpico de la UCB. Y el señor de la Federación del Ecuador dijo que en Venezuela había una guerra civil y no habían las condiciones para que el Ecuador viniera a jugar a nuestro país. Entonces se formó toda una laraca mediática, Venezuela nos estamos comiendo entre nosotros y todo lo demás. Pero resulta que entonces esas semanas posteriores Ecuador no pudo realizar su partido amistoso porque hubo una insurrección abiertamente en Quito. Y después esta insurrección que hay ahorita en Santiago suspendió la final de la Copa Libertadores que fue trasladada a Lima. Pero eso no se dijo en ningún lado. Entonces hay una manipulación política, hay un juego político que no es sincero por parte de instancias, sean de la ONU o sean privadas, me refiero directamente a los medios, que le hacen el juego, como diría uno vulgarmente, le juegan la candelita a ciertos intereses que tienen una sede y tienen un patrocinador que tiene su sede en Washington. Bien, Frank, ¿tienes alguna opinión sobre la consulta que se va a realizar el próximo domingo? A ver si nos da luces. Fíjense, mire, tengo algunos elementos. Lo que pasa es que, bueno, mi dinámica diaria no está muy cercana a esto, pero sí tengo algunos elementos, gracias a mi amigo Kendry, que me dijo en estos días, que es uno de los responsables allí. Kendry me dijo que la búsqueda de la consulta, pues, es darle mayor acceso a la población, desde el punto de vista de los recursos y de la solución de sus problemas. Yo no voy a entrar en la mecánica, en la carpintería, porque realmente no me gusta opinar en lo que ignoro. Pero yo creo que lo más importante de todo, lo fundamental para todos nosotros, es entender que en la medida que se integre más a la población, a las decisiones, no solo administrativas, sino económicas,
Fíjense, la trampa que no puede superar esta llamada democracia representativa en crisis, que está haciendo agua, el bipartidismo que está haciendo crisis en América Latina y que empezó haciendo crisis en los años 90 en Venezuela, es que prácticamente se han convertido en una democracia de élites. Son cúpulas, sean partidistas, sean económicas, sean empresariales. Y esta consulta, que por cierto se está haciendo en el Estado, no manejo pues cuál sería la trascendencia a nivel nacional, pero debería ser una consulta que debería estar en los 24 territorios federales del país. Aunque por la misma Constitución, nosotros somos un Estado federal, la gobernación tiene las prerrogativas para tomar una decisión de ese tipo, pero debería ser replicable a nivel nacional para que bueno, toda la nación pueda disfrutar de esto por encima de los partidismos. Por supuesto, hay una agenda por parte de un sector, yo creo que mayoritario, de la dirigencia opositora, que es no reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y sería contradictorio que ellos participasen en esta Sí, Fran, pero fíjate, pero es que no ha tenido difusión, ¿no? Yo no sabía nada. Sí, la información, eso hay que reconocer. Yo no sabía nada. O sea. La información ha sido muy limitada, lamentablemente, y eso tiene que ser subsanado por los instrumentos, primero partidistas, ¿no? Pero también los instrumentos medios, sean públicos o privados. Esto lo digo por fuera de mi organización, quiero decirlo porque puede ser que a gente le cause prurito lo que yo estoy diciendo, lo que he dicho anteriormente. Yo hablo a nombre de Frank Hill, no hablo a nombre de mi organización política. Entonces, fíjense que tiene que haber una labor mayor de difusión, pero más allá de la difusión, porque fíjense, solo el 5% de la población de este país tiene acceso al Twitter. El músculo de esta nación no tiene acceso a las redes sociales. Entonces hay que buscar otros mecanismos, las reuniones, las asambleas, hay que irnos aguas abajo. Aquí a los mismo barrios. el canal pudo haberse convertido en difusor de esos mensajes. Claro, entonces eso es importante. Bueno, Fran, muchas gracias. Acabó el espacio. Gracias a usted. Muy bueno, como siempre, tus análisis, muy sensatos, muy racionales. Y bueno, próximamente te esperaremos por aquí de nuevo. Me despido, José. Yo tengo que hacer un viaje. Bueno, le deseo que le vaya muy bien, mucho éxito. Eso. Pronto regreso. Así es. ¿No? Usted va para Europa, ¿no? Europa. Bueno. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos feliz día y cuídense mucho. Los queremos vivos. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.